A reading from the book Lectura of wisdom. del libro de la sabiduría. The souls of the just are in the La hand vida of de the los Lord, justos and no está one en can manos de pluck them from Dios y his no hand. los tocará el They see, tormento. in the view of the La gente foolish, that it is insensata bad. pensaba que Their morían. passing away was sorrow. Considera su tránsito como una desgracia, su partida entre nosotros como una But they are at destrucción, peace, pero ellos están en forever paz. before men in La God. gente pensaba que eran castigados, Yet pero was ellos their hope esperaban full of seguros la eternal life. inmortalidad. Chastised a little, Sufrieron un they shall poco, be greatly pleased. recibirán grandes Because favores, God tried them, porque and Dios found los them puso worthy a of prueba y receiving the los crown halló dignos de precious sí. gold in the furnace, Los probó proved como them oro en by crisol, the sacrificial los recibió offerings como of sacrificio their de lips. holocausto. In the time of their El día visitation de la shall cuenta they come, resplandecerán ellos como scattered chispas que about as prenden sparks por from a un stubble. cañaveral. They shall judge nations and Gobernarán rule over naciones, peoples, someterán pueblos, and the Lord shall y give su them Señor time. reinará Those eternamente. who trust in him Los que en Él will confían understand truth. conocerán la The verdad, faithful y los shall fieles abide with him, permanecerán en Él en el amor, because grace and porque mercy sus shall be his elegidos holy ones. encontrarán This gracia is y the wisdom. misericordia. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, y espero gozar de la dicha en el país, en la vida, en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta del apóstol Brothers and San Pablo a sisters, los romanos. Hermanos, hope does not la disappoint, esperanza no because the love defrauda, of God has been porque poured el out amor de into our Dios ha hearts sido derramado by the en Holy nuestros Spirit corazones who con el has been given Espíritu to us. Santo que se nos ha dado. En While we efecto, were still cuando helpless, estábamos back at the todavía sin appointed fuerza en time, el the Son of tiempo God died. señalado, Cristo murió por los Only with impíos. difficulty does En one die verdad, for a just person, apenas though habría perhaps for a good quien person muera por un one justo, might por un even hombre find de courage. bien tal vez se atrevería But uno a God morir. proves his love for Mas la us, prueba de in que that Dios while we nos were ama still es que sinners, Cristo, Christ siendo died for nosotros us. todavía pecadores, How much murió more por then, nosotros. since we are now Con justified by his cuánta más blood, razón, will pues we be saved justificados through ahora him por su from the sangre, wrath? seremos por él salvados de Even la if, cólera. while we were Si cuando enemies, éramos enemigos we were fuimos reconciled to reconciliados God con through Dios the por death la of his muerte de Son, su Hijo, how much more, con once cuánta más reconciled, razón, will estando we be ya saved by his reconciliados, life? seremos salvos por su vida.
Not only that, Y no solo but we eso, also boast of sino God que también through nos our Lord gloriamos en Jesus Dios Christ, por nuestro through Señor whom we Jesucristo, have por now quien received hemos obtenido ahora reconciliation. la reconciliación. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá jamás. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. When Jesus arrived in Cuando llegó Bethany, Jesús se he encontró found con that que Lazarus Lázaro had already been in llevaba the ya tomb 4 for 3 días en el days. sepulcro. Now Bethany was near Betania Jerusalem, estaba cerca de about Jerusalén 2 como a miles unos away. 15 estadios. And many of the Y Jews had muchos come to judíos Martha habían and venido a Mary to casa de comfort them Marta y about their María brother. para consolarlas por su When hermano. Martha heard that Cuando Jesus was Marta coming, she supo que went había to meet venido him, Jesús, le salió but al Mary stayed encuentro at home. mientras María Martha permanecía said en to casa. Jesus, Dijo "Lord, Marta a if you had Jesús: been here, Señor, my brother si would not have hubieras died. estado aquí, no But habría even now muerto I mi know that hermano. whatever you Pero ask aún of ahora God, yo God will sé give que you." cuanto pidas a Dios, Jesus Dios said te to lo her, "Your concederá. brother Le will dice rise." Jesús: tu hermano Martha said to resucitará. him, "I know Le he will rise in the respondió, resurrection on the last le day." respondió Marta: ya Jesus sé que told her, "I am the resucitará en la resurrection and resurrección the el life. último día. Jesús He le who respondió: believes in me, yo even if soy la he dies, will resurrección, el live. que cree en mí And nunca everyone who morirá. lives and believes in Vivirá, y me will todo el que never die. vive y cree en mí Do you no believe morirá this? jamás. ¿Crees esto? She said to him, "Yes, Le Lord. dice ella, le Help dice me to ella, believe that sí, you are the Señor, yo creo que Christ, tú the eres Son el of God, Cristo, el Hijo he de who is Dios, coming el que into the iba world." a venir al mundo. Verbum Domini. On this All Souls Day, we pray in a particular way for the dead. And not just today, but they are remembered in a special way in prayer throughout the entire month of November. Yesterday, we joyfully honored all the saints in heaven, and we asked for their intercession for us. And we continue to be inspired by the example of their holy lives. And they are enjoying eternal life and happiness. Y ellos están agradecidos por Today Dios. has a different tone. Pero hoy hay una Pero hoy diferencia. es diferente el tono. Es un recuerde de la muerte y de la penitencia. Y tornamos nuestra atención oramos por los fallecidos. Oramos específicamente por aquellos que murieron en un estado de gracia y amistad con Dios, pero hoy viven una purificación necesaria para su purgatorio y se preparan para entrar a los cielos. Es una bendición
la iglesia como la madre no olvida a sus hijos que han estado entre nosotros y nos deja de lado un día específico y un mes completo para recordarnos que oremos por los fallecidos. La iglesia y las escrituras nos enseñan claramente que la grandiosidad del cielo es para aquellos que han sido purificados de sus pecados. El libro de la Revelación nos indica que nada impuro debe ingresar a los cielos. También se refiere a las palabras de nuestro Señor del Evangelio que dice en Mateo 12, verso número 32, que hable en contra del Espíritu Santo no se le va a ser olvidado ni aquí y ni en todos los tiempos, en el tiempo después de la vida eterna. Entonces, de acuerdo a nuestro Salvador, él mismo, hay algunos pecados que pueden ser indultados después de la muerte. También nos enseña nuestro Señor en verso 36 que el día del juicio vamos a tener que rendir cuentas de todas nuestras cosas que hicimos mal, descuidos, algunos que no necesariamente tienen que ir al infierno, separación, pero nuestro Señor dice que va a haber castigo, van a tener que responder por ello. Entonces, después del juicio, tiene que haber un lugar de purificación y castigos temporales por una sentencia. Otra enseñanza de Cristo en Mateo 5, verso 25 a la 26, que nos habla no que salgamos de la presión hasta que paguemos hasta el último centavo. Nos aconseja que nos arrepintamos y reconciliemos con nosotros mismos mientras estemos en la tierra para purificarnos después de nuestra vida. Es una clara referencia al pago que se tiene que hacer aquí en esta vida o en la próxima. Detenido en la presión que ahora es temporal, hasta último centavo que se pague. No puede ser ni el cielo ni la tierra porque son para siempre. Esto es temporal, esta realidad, lo que llamamos el purgatorio. Y con relación al purgatorio, el catecismo nos recuerda que todos los que mueren en la vida, la gracia y la amistad, pero también están imperfectos y no purificados, se les asegura su salvación eterna y después de la muerte llevan un proceso de purificación para llegar a la santidad necesaria para unirse. Y es muy importante recalcar que el purgatorio no es una segunda oportunidad. Esa cita del catecismo nos recalca que el purgatorio, aquellos que murieron en amistad con Dios y con la gracia, pero no arrepentidos. Simplemente se requiere más purificación del efecto de los pecados que tengan conexos que todavía tengan que ser purificados. Aquellos que están llevando la purificación y el purgatorio se le llaman a las almas benditas, los que están en el purgatorio. Se llaman santos porque murieron en un estado de gracia y amistad con Dios y van a ir al cielo. No van a fracasar en el purgatorio. Si uno va a estar en el purgatorio, va a ir a los cielos. También son pobres, no se pueden ayudar a sí mismos, no se pueden afectar. Y por nuestras oraciones es una oportunidad para cada uno de ustedes que oremos por ellos para ayudarlos en su purificación. Es un acto de misericordia. El segundo libro de los Macabeos nos recuerda que hay un pensamiento, orar por los fallecidos para que puedan liberarse de sus pecados. San Juan Fisher nos decía que con el purgatorio que cada uno de nosotros tiene amigos y familiares ahí, por lo tanto, tenemos que hacer como ser amigos, llamarlos, orar por nuestros fallecidos amados. Tenemos que orar por ellos. Es muy interesante recalcar que las inscripciones en las tumbas en las lápidas de los cristianos y primeros cristianos frecuentemente están a la misericordia de Dios, que pidan que vengan a visitarlos para que oren por sus almas. Una de esas lápidas, inscripciones, dice: yo no merezco estar unido con el Señor. Con las oraciones obtenidos, Dios perdonó mis pecados. Y eso lo vemos al comienzo de las épocas tempranas de la iglesia. Podemos que los que viven pueden al orar ayudarle a los fallecidos. En esencia, lo que podemos hacer para ayudar a estas almas en el purgatorio, podemos en el descanso eterno ofrecerles oración, especialmente cuando pasamos por un cementerio y recordarnos que oremos por las almas que están en el cementerio. Y aquí, después de nuestras comidas, también orar por las almas
que tengan la misericordia eterna de Dios y que puedan descansar en paz. A la oración más grandiosa que podemos orar, la del sacrificio en la misa, y dentro de la misa específicamente oramos por los fallecidos al momento de las muertas durante la Eucaristía. Y en el canon romano tenemos esta pausa que en silencio ofrecemos el rezo a Dios por los fallecidos. Santa Mónica, que murió en el siglo IV, estaba muy consciente que la verdad y nos ayuda a las almas después de la muerte, y por eso ella hizo la siguiente petición a su hijo Agustín antes de morir. Ella dice que esta solicitud que te hago, que donde estés me recuerdas en el altar del Señor. Recuerda el alma en el altar durante la misa. Y Santiago de Jerusalén, que también murió al final del siglo IV, explicó durante la ceremonia a los nuevos creyentes y les dijo, les enseñó que también mencionamos los que ya recientemente fallecieron, porque van a beneficiar las almas de aquellos que estamos pidiendo esa petición durante la presentación de este sacrificio solemne, el sacrificio de la misa. Refiriendo al acuso de los segundos Macabeos, capítulo 2, San Juan, que es el patrón de todos los sacerdotes, incluía en sus sermones cuando Judas Macabeo envió 12,000 al templo en Jerusalén como sacrificio para el beneficio de sus soldados que habían fallecido en la batalla, y como virtud de este sacrificio no se puedan liberar de sus pecados. Y dime, no de manera razonable podemos esperar que estas almas del purgatorio, por la gran virtud del sacrificio en masa, esta es la oración más sagrada y la alabanza más perfecta de Dios en el sacrificio de la misa. También me podemos ayudar al alma de purgatorio para dando indulgencia para en este castigo temporal del pecado. Aplicamos el tesoro de la iglesia en los méritos de Cristo para siempre, y las bendiciones y buenos trabajos de los santos y de todos los fieles. Y recordamos las condiciones para ganar la indulgencia, haciendo la indulgencia de trabajar y orar, y esa disposición interna de no estar con los pecados, y la confesión del sacramento, y recibir la comunión a 20 días después o antes de la indulgencia, y rezar por los de nuestro Padre y de nuestra Santísima Virgen María para poder cumplir con nuestras obligaciones. Cuando recemos por las almas en el purgatorio hoy y durante este mes, también nos ayuda que nos preparemos nosotros mismos para el momento que nos toque a nosotros. En ese momento sabemos que es posible purificarnos en esta vida antes de la muerte, y la oración y el ayuno y dar limosna y abrazar ese sufrimiento que Dios nos permite en nuestra vida. Arrepentimiento nos purifica, y como sabemos, cualquier cosa que tengamos en los pecados tiene que estar purificado antes de entrar en los cielos. Entonces, importante trabajar con eso, con la gracia de Dios. Oramos por todas las almas que están purificándose en el purgatorio, están en la preparación final para entrar en los cielos, están sufriendo, pero también gran alegría y deseo de poder estar ahí para siempre. Oramos especialmente los que ya se han olvidado y los que más necesitan de nuestras oraciones, y pronto que se unan a los ángeles y a los santos en ese regocijo en los cielos.